Buenos días para todos. Allí donde estemos, donde está uno, estamos todos. Lo que le pasa a uno nos pasa a todos, sucediéndonos esta gestación del alma humana, a la manera de ser de cada uno en su lugar y en sus circunstancias. Bienvenidos a todos los que van llegando. Los invito a que, como cada domingo, respiremos, conspiremos y entre ese espacio entre una respiración y otra, por este momento y cada vez más conscientemente, tomemos la decisión de ser parte consciente, deliberada, ordenada, sincronizada de esta red de conciencia en la que se gesta el alma humana. 3 inspiraciones, 3 expiraciones, conspirando. Que una sonrisa del corazón brote en esta última respiración, abriendo las puertas para que allí en el corazón quepan los otros. Y que sea cierto esto de que donde está uno, estamos todos. Lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Estamos ya en la semana 25, la última semana del segundo trimestre de gestación. En el primer trimestre desarrollamos, se gestó un instrumento de conexión, de comunicación, con una organización que le permitía a cada parte ocupar su lugar y cumplir su parte, empezar a funcionar. Todo tuvo que haber cabido adentro para emprender este viaje y madurar. Este segundo trimestre es un proceso de maduración de los órganos que se formaron en el primer trimestre. Y en este segundo trimestre lo que se logra es una integración de esas funciones a partir de las señales que se van registrando como percepciones y sensaciones del mundo afuera. Así, el bebé en este periodo maduró y desarrolló bastante todos los sentidos de percepción, entendiendo también que los órganos a su manera perciben señales y responden a ellas, o sea que son órganos de percepción también, como lo hemos visto, funcionarios de funciones cósmicas, de ese ser cósmico que adquiere conciencia en cada uno, pero como un gran organismo adquiere conciencia humana. Y ahí así es como, cuándo y dónde se gesta el alma humana. Al principio teníamos reacciones endógenas de cuando el bebé, por ejemplo, pateaba o percibía algún sabor en el líquido amniótico y tenía una reacción. Esa reacción endógena apoyó muchísimo el movimiento, el tacto sutil, por ejemplo, el sabor es un tacto sutil, el tacto corporal y la propiocepción, o sea, la percepción de sí mismo en el espacio, empezó a darle vida al movimiento y recordemos que se establecieron conexiones neuronales. Enriquecen las conexiones neuronales que permitían el registro de ese viaje adentro y la conexión con el instrumento. Igual que una marioneta se mueve porque reacciona.
Pero ya en este punto, la maduración no solamente de los órganos sensoriales, sino la maduración de las redes neuronales y sobre todo por estas, permiten que ya no haya solamente una reacción frente a sí mismo, a la propiocepción, sino a la percepción de las señales del mundo afuera y empieza a seguirse con más o menos intencionalidad esa señal. Por ejemplo, ante un estímulo táctil del mundo afuera, como un sonido que ya vimos, oímos, que puede escuchar, o empezar a percibir la luz a través de la pared uterina que por el crecimiento del bebé es más delgada y permite que pasen estímulos luminosos, pero también el mismo tacto, ya no solamente cuando él se tropieza literalmente y se encuentra en sus manos o cuando encuentra la pared uterina, sino cuando percibe que el movimiento, el encuentro viene de afuera hacia adentro. Ya no es desde él hacia afuera, sino de él afuera adentro. Esto supone en esta semana un proceso muy importante. Recordemos que en algún momento teníamos la mayor cantidad de neuronas que podía haber con 100.000 neuronas por minuto. Se están generando aún, pero a partir de un momento empiezan a quedarse sin conexión aquellas que no participaron del entramado de la vida y esas se mueren. Las que no se conectan se mueren. A partir entonces de esta semana, ya esta riqueza de señales que proceden no solamente de este primer estrato, el mundo adentro en relación con el mundo afuera, sino esta segunda ola, el mundo afuera en el mundo adentro, constituye lo que es para mí, literalmente puede no ser así, otra capa más de la experiencia de existir. Y se dice que en esta etapa se va encortando, van aumentando las capas de la corteza cerebral. Y esto supone un paso muy importante. Primero, porque ya no existe solamente el yo y un mundo con el que me tropiezo, sino que el mundo es una realidad que me encuentra frente a la cual gestiono una reacción y por lo tanto una conexión con ese mundo que se registra y se representa también en la corteza cerebral. Y de esa manera se dice que en esta etapa hay ya 3 capas en la corteza cerebral. Ya no es una capita delgada, sino que se van enriqueciendo y sobre todo se van enriqueciendo sus conexiones. A partir de eso, entonces, esta control y regulación que empieza a ver de cómo se gestiona el viaje del mundo de adentro para sí mismo y para el mundo, el viaje del mundo afuera para sí mismo y para el mundo, ya no está solamente en manos o en redes de mecanismos de reacción, sino que ya empieza a haber una conexión a partir de la cual estas respuestas, estas relaciones, estas reacciones tienen un nivel de lectura más sutil, porque la corteza cerebral, por definición, está hecha de neuronas que dialogan entre ellas. Es un diálogo en corto, es una reflexión, es como decir leer la letra menuda de la experiencia y eso nos aproxima a la conciencia autoconsciente, la conciencia de la conciencia. Todo es conciencia. En un nivel primitivo, esa conciencia es una relación que no implica una reflexión, sino una reacción. Esa relación que implica una reacción es rápida y está determinada por centros de regulación que son los primeritos que se forman, los automáticos, donde está grabado este viaje
de las eras y de los eones, como dicen las escrituras sagradas, se graba adentro y se vuelven patrones de comportamiento que están ahí porque son válidos y han sido válidos para sostener la supervivencia de la especie. Es la primera base. Pero luego existe ya la experiencia propia, ya no solamente la supervivencia en automático, sino la experiencia propia que es producto de este intercambio mundo afuera, mundo adentro, que se escribe y se va escribiendo en la corteza cerebral. Por eso es tan importante esta base de reactividad como colorido emocional del mundo, que es el océano en el cual el bebé, el alma humana, está navegando, el inconsciente colectivo, o ya no solamente el inconsciente, los factores de relación circunstancial epigenéticos. Ese es el océano en el que vamos existiendo y además de eso empieza a haber ya una experiencia y una participación propia. Ya no existe solamente el yo y un mundo con el que me tropiezo, sino que empieza a existir esta otra capa que es el mundo que yo puedo seguir. Entonces ya no solamente viaja el mundo en mí, sino que yo navego en el mundo. Y ese yo, bebé de 25 semanas de gestación, puede seguir girando la cabeza, el rastro, la trayectoria de la luz. Este momento es un momento crítico y muy, muy importante porque eso enriquece y afina tal cual el diálogo entre las conexiones neuronales ya en corto como una reflexión, no como una reacción automática, enriquece el movimiento. Y así tiene más o menos unos 20 a 60 movimientos por hora que se evalúan como indicio de vitalidad fetal. También ese tacto que está a flor de piel permite que afinen y maduren, se establezcan vías más profundas, conexiones, lealtades mayores entre esos grupos neuronales y así se conforman las áreas del cerebro que pautan el movimiento, que pautan la sensibilidad, que pautan la visión, que pautan la escucha y así entendemos cómo este bebé de 25 semanas de gestación que ha ido creciendo y ganando mucho peso, empieza a madurar para no solamente caminar en el mundo, sino caminar en el mundo como un yo al que le suceden las cosas, no solamente un autómata que nace, crece, se reproduce, muere, tiene éxito o fracasa, cualquier cosa, sino yo, esa experiencia propia que es producto de este diálogo entre las neuronas cortas, lo que permite que haya otro tipo de regulación, no dejando de existir la regulación automática que nos ayuda a tener respuestas rápidas, adaptativas para conservar la supervivencia, sino que empieza a haber la reflexión para permitirnos ese proceso de la autoconciencia. Así entonces se gesta este instrumento con el cual tenemos ya una aptitud y una actitud frente al mundo, escribiendo nuestra propia historia adentro, que no es solamente la historia de eventos externos, sino cómo a través del sentir y los sentidos se registra esa historia adentro y se escribe como la propia historia. Cuando la propia historia deja de ser la historia de las circunstancias, empezamos a ser autoconsciente. Entonces, así cada vez a partir de este momento, la corteza cerebral
en esta gestación del alma humana asume más el protagonismo de la regulación de el hecho de ser humano. No son los instintos sostienen la vida que se manifiesta en la forma y en la materia. Cuando el sentir y el sentimiento, los sentidos y los significados empiezan a tener protagonismo, hay una afinación del movimiento sobre la cual se construye luego un aspecto de la voluntad, que no es igual que la voluntad, que es la intencionalidad, que se conjuga en primera persona y se puede compartir en un nosotros, y esas son las verdaderas redes de conciencia que para este periodo y para finalizar el segundo trimestre de gestación forman redes neuronales propias de la conciencia consciente, autoconsciente del ser humano. Entonces, ¿qué nos regula estas vías rápidas de reacción que están sostenidas por los instintos y los hábitos, o las de reflexión? Conciencia consciente, y nuestro instrumento es capaz de responder a eso. No tenemos que comer cada vez que timbre el hambre y como el perrito de Pavlov ya estamos salivando. Podemos empezar a comprender lo que significa el hambre, lo que significa el alimento, de dónde procede la luz codificada que está renovándose cada vez que algo entra en mí para ejercer un trabajo interno que es propio también de la luz, y es iluminarme adentro, hasta que eso suceda de adentro para afuera y no solamente de afuera para adentro. Así, de esa manera, entonces con ese faro de la conciencia autoconsciente, que la semana 25 desarrolla su base física y fisiológica de funcionamiento, el ser humano emprende este camino de encuentro de los unos con los otros, desde la reflexión de los ecos de los ecos, cuyo primer impulso fue el del corazón. Entonces, hoy es corto, pero profundo, para que reflexionemos. Que reflexione entre nosotros, porque desde esa perspectiva nosotros somos también esa construcción consciente, permanente, deliberada, sincronizada o no, de redes de conciencia, de las cuales somos como las neuronas, puntos nodales que vamos a tejer, que vamos a poner ahí como incentivo de conexión, profundidad de vínculos, riqueza de vínculos. Los dejo con esa inquietud, con esa pregunta. ¿Y qué tal si hacemos 3 OM? No uno, 3. Abrazando esas capas que sostienen no solamente la conciencia, sino el control. Y siendo el control y la conciencia también el futuro de nuestra gestación, del alma humana, mientras latido a latido, segundo a segundo, el corazón nos sigue abriendo la puerta al universo, al corazón del universo. 3 OM. Bienvenidos todos los que han llegado. Primera capa
Esa base como un cristal, reino mineral, en nuestras neuronas sosteniendo conexiones de lo bello, bueno y verdadero, como principio y soporte de la vida. Segunda capa, la que sostiene la vitalidad, la viabilidad, la que es capaz de sostener la luz. Reino vegetal, capa de neuronas que comprendieron el trabajo de este gran reino. Lo bueno, lo bello y lo verdadero, sosteniendo, dándole vida. Oh. Tercera capa, ese principio que anima la luz y reflexiona con impulso, con instinto, generando un nuevo hito, una nueva conciencia. Reino animal, tacto, relación, movimiento, alegría, instinto, manada, comunidad. Ya tenemos la base, ya empezamos a construir esa otra capa, la de la reflexión consciente de la luz de la vida, de lo que anima alma humana en nosotros. Les cuento que ya la Red Mundial de Corazones para sanar el planeta, para abrazar el planeta, es una realidad. Estamos dándole vida. Estamos en ese proceso de construir las redes de las redes de las redes en las que somos puntos nodales, puntos de encuentro, flujos de una relación consciente para cubrir esta tierra en pura resonancia del corazón, de lo más poderoso que tenemos para generar conexiones conscientes, para sanarnos, para sanar este planeta. Y solo cuando esas conexiones están dadas con sentido, podemos empezar este trabajo de transformar consciente, deliberada, ordenadamente la realidad que tenemos. Es necesario este proceso de interconexión, de sentirnos pertenecientes a una red,
ser parte, partícipe de esa red, ser un vínculo, no solamente tener conexiones, no solamente tener relaciones, no solamente tener vínculos, sino ser un vínculo. Todos somos parte de esa red por naturaleza. El derecho de participar de ella viene cuando decimos sí, ocupamos nuestro lugar y cumplimos nuestra parte, no solamente como individuos, sino como seres humanos, gestando la parte del ahora, el aquí y el así de esta alma humana. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos.